Día bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Hoy estoy contento, estoy feliz de tener nuevamente la oportunidad, gracias a Dios, de estar con ustedes en este hilo espiritual. Y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por permitirnos estar nuevamente aquí, unidos y abrazaditos como Dios nos quiere ver. Como sus hermosos hijitos llenos de su gran poder. Por eso doy gracias al Dios y Padre eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista, únicos y verdaderos, constituidos por Dios. Doy gracias por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, el cuerpo que Dios levantó para prepararlo como cordero para el perdón de nuestros pecados. Doy gracias por los apóstoles que hasta el día de hoy dan testimonio de su gloria y su poder, los verdaderos y únicos apóstoles. Doy gracias también por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso no dejo de dar gracias a Dios, Padre eterno, por la salud que le da al enfermo, gracias por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gracias, Dios, por su amor inefable. Hoy vamos a hablar de una sola iglesia. Mira, hay muchas iglesias y por ahí está un bendecido que está diciendo que van a acabar con todos los que están pues día tras día levantando iglesias y que para que quede una sola iglesia. Ciertamente la iglesia, una sola iglesia que va a quedar, no va a ser constituida por hombres, ni de hombres ni por hombres, sino que es el único Dios verdadero, el único pastor, el que la va a levantar. No va a ser levantada por ningún hombre. Ningún hombre va a tomar esa gloria que viene de parte del Dios Todopoderoso y eterno. Dios esa gloria no la va a compartir con nadie. Como está escrito en Ezequiel capítulo 34. Lo pueden leer todo, pero específicamente Ezequiel 34 del 8 al 11, pues Dios es claro por el profeta Ezequiel cuando él dice que él mismo va a recuperar sus ovejas, él mismo las va a cuidar, él mismo las va a guiar, él mismo las va a enseñar, porque él mismo es el que las va a pastorear. Para que se cumpla también así lo que está escrito en el Salmo capítulo 23, 1 y 2. El Señor, nuestro Dios, es el pastor. Y cuando Dios es el pastor, pues nada en lo espiritual nos va a faltar. Vamos a estar completos, vamos a estar llenos, vamos a estar libres de todo tipo de contaminación. Por eso es muy importante que nosotros terminemos de comprender que el asunto aquí es creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios verdaderamente lo que el Señor Dios Todopoderoso nos está a nosotros diciendo. Mira, el Señor Dios Todopoderoso, cuando se manifestó en Cristo, Él dijo en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, que el que no haga la voluntad del Dios y Padre no entrará en el reino de los cielos. No entrará. Mire,
hayan llamados pastores, curas y sacerdotes que digan, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché demonios, yo he predicado en tu nombre, el Señor les declarará, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no han hecho la voluntad del Padre. Cuando Dios toma a un profeta, cuando Dios toma a un apóstol, cuando Dios lo toma para enviarlo a los gentiles o enviarlo a Israel, el que no tome en serio a aquel profeta o aquel apóstol, mira, está tirando la piedra fuera del bote. No le está cumpliendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios cuando levantó al profeta Isaías era que oyeran a Isaías. Pero sin embargo lo terminaron matando. Igualmente a todos los profetas. De la misma manera, cuando Dios levantó apóstoles con Cristo y luego por el resucitado los envió, hasta el día de hoy no han respetado a estos apóstoles. Por ejemplo, cuando Cristo resucitado tomó a Pablo, el apóstol de la gracia, mira, y tomó y les dijo a Pablo, ve, te he escogido para los gentiles, para que lleves mi nombre a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Cuando el hombre natural no toma en serio la palabra de Dios, que es Pablo, el apóstol de los gentiles, tú no estás caminando de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no estás aceptando a Pablo como el último de los apóstoles. No estás aceptando a Pablo como el apóstol de los gentiles. No estás aceptando a Pablo como el que trae las últimas noticias de parte de Dios. Entonces salen por ahí muchos falsos profetas, falsos apóstoles, a traer mensajes por su propia cuenta, por su propia boca. Mira, yo he visto en este medio que cuando hay catástrofe salen muchos profetas. Y unos diciendo esto y el otro diciendo lo otro, y sale una mujer también. Entonces, para traer puras malas noticias. Porque lo que quieren es que la humanidad, o sea, la iglesia de Dios, se devuelva a Dios por temor y no por amor. Pues están equivocados. Todos están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque a Dios se busca por amor, no por temor. Ya el mundo en sí mismo está condenado a las tribulaciones, las angustias, el hambre, la desnudez. Todas esas cosas van a ocurrir. Primero porque siempre habrá pobre en la tierra. Esos son los hermanos por venir. Están los hermanos mayores, los hermanos menores y los hermanos por venir. Entonces, ahorita están diciendo mucho, no, que lo que tienen baja frecuencia, que están muy pegados a las cosas terrenales, a lo que es la avaricia, la idolatría, a su propio ego personal. Esas personas se van a ir enfermando, se van a ir destruyendo y todo lo demás. Mira, eso no es de ahora, eso ha sido siempre. Siempre la persona que está viciada con los deseos de la carne tiene un lapso de tiempo que le va bien, como está escrito, mejor es perro vivo que león muerto, y le viene la tribulación, el hambre, la angustia, la desnudez, para que se arrepientan, para que se devuelvan al Señor, para que entiendan que sin Dios es imposible tener una buena vida. Entonces, porque las riquezas Dios las puso que fueran inciertas. Hoy de pronto tienes, mañana no. Y los problemas, así seas rico, multimillonario o seas muy pobre, siempre van a estar ahí. Entonces, ¿cómo se solucionan los problemas? Bueno, cuando hay gozo en el Señor. Usted no ha oído por ahí una frase que dice que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Lo dice en Romanos 8:28. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. ¿A quién? Al que cree, al creyente. Por eso es muy importante que hasta los mismos sacerdotes entiendan
que la iglesia no es constituida por un hombre. La iglesia, una sola iglesia, es constituida por Dios. Es Dios el que la va y el que la está levantando. Es Dios y solo Dios, nadie más. Ahora bien, tú debes comprender que en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, hablando el Señor de los pastores, porque ahí está hablando de los pastores, que le llama asalariados, que le llama que tienen problemas de que no son los que van a entregar tu vida por ti, y haciendo énfasis que hay un solo pastor que verdaderamente entregó ya su vida por nosotros. Este es Cristo. Y Él, junto con la congregación, con la iglesia que estaba ahí junto con Él, agarró y les dijo, miren, yo tengo otras ovejas. Juan, libro histórico de Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. Mira, si tú quieres decir que yo soy embustero, busca la Biblia, lee en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, para que tú mismo veas que iba a haber un tiempo, que ahora es, que va a haber un rebaño, o sea, una sola iglesia, y va a haber un solo pastor. No va a ser ni el papa, ni el pastor de la esquina, ni el sacerdote de Israel, ni el anciano de los testigos de Jehová. No. Va a ser uno solo, el Señor Dios Todopoderoso, el que va a guiar tu corazón, el que va a guiar tu vida. Por eso, como dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, mejor es perro vivo que león muerto. Mientras hoy tenemos vida, mientras estamos respirando, tenemos la oportunidad de regresarnos a Dios, de buscar verdaderamente lo que Él quiere de nosotros. Porque ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres corruptos de entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se acaben las tribulaciones, angustia, el hambre, la desnudez, las tragedias? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, eso lo vamos a hacer cuando nosotros cambiemos la forma de pensar. Si cambiamos la forma de pensar, cambia automáticamente nuestra manera de vivir. Por eso es muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, santos en el Señor, que hoy nosotros comprendamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para entrar en ese camino bueno y vivo que nos abrió Cristo a través del velo. Esto es su propia carne, para que nosotros podamos conseguir conocer y saber lo espiritual. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están activos en este live. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y que el ángel de mi Señor acampa a su lado. Benditos y benditas de Dios. Por eso, no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Mira, sí, a mí me dice, no, ese está loco y que el bendecido. Mira, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, que lo que traigo puesto es una bendición. La amistad de todos ustedes es una bendición. El tener este teléfono para estar en este medio es una bendición. Mis familiares, mi esposa, mis hijos, todo lo que me rodea, mis amigos y cada uno de mis hermanos espirituales es una bendición. Por eso, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sí, tengo que volver otra vez al vientre de mi madre, al cielo, a mi casa, a mi verdadero hogar, y desnudo voy a ir allá. Lo único que voy a dejar, o que voy a llevar también conmigo, es la divina gracia de Dios. Todo el consejo de Dios que le fue dado al amado apóstol Pablo, como lo dice en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, del 12 al 15. Cuando tú lees eso y comprendes eso,
que Pablo ha sido escogido por Dios para traer su nombre a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Cuando comprendes que Pablo es el último de los apóstoles, es el que trae las últimas noticias, es el que trae las revelaciones de los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Cuando comprendemos que por voluntad de Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, tomó a Pablo como apóstol de los gentiles para traer las buenas noticias. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, conoceremos de verdad la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Pablo es el escogido por Dios para traer esta buena noticia a todas las naciones y aún hasta los hijos de Israel, que hasta el día de hoy lo desprecian. ¿Y por qué lo desprecian? Bueno, por lo que está escrito de él, de la tribu de Benjamín. Dice, en el día tomará las ovejas y las esparcirá y después tomará su alimento. Así hizo el amado apóstol Pablo, no solamente con Israel, sino con los gentiles, cuando perseguía a la iglesia del Señor. Los esparció, pero el Señor lo agarró, aquel vil, aquel menospreciado, aquel que era un necio para las naciones en ese momento, lo escogió Dios para hacer de él un nuevo hombre, una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para que hoy tú y yo podamos recibir la herencia de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, es un placer para mí presentarles al apóstol de los gentiles. Sí, el amado apóstol Pablo. Hermano, ¿y qué vamos a hacer? Rompemos la Biblia y no leemos lo demás, como me dijo la otra vez un llamado pastor. Le digo, no, porque entonces si haces eso no comprenderías la verdad. Porque en las 14 cartas de Pablo y en el libro histórico de Hechos que confirma las 14 cartas de Pablo, te habla Pablo y te revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Pablo te explica los 66 libros de la Biblia y de hecho te puedo decir que te explica los 77, porque aún los libros que no están en la Reina Valera de 1960, esos libros también Pablo te habla de ellos. Sí, lamentablemente han querido tapar la verdad, pero la verdad siempre sale a flote. La verdad nunca va a estar oculta porque Dios saca la verdad. Y por eso hoy clamo, Abba Padre, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Sabía usted que la Biblia habla de 7 iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2? Habla de 7 iglesias. El nombre de estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mira, muy importante lo que habla de la iglesia de Tiatira. Cuando al principio de la predicación yo presenté a una mujer como profeta y luego Dios en horas de la madrugada me despertó y me dijo que le dijera a esa mujer que ella no era profeta y que le explicara que el último de los profetas fue Juan el Bautista y que no se siguiera llamando profeta a sí misma, que si no la iba a echar en cama a ella y a su descendencia. Y yo exactamente como el Señor me dijo, así fui y lo hice. Por eso me llamó mucho la atención después que esta misma profecía estaba escrita para la iglesia
de Tiatira. Oh. Y pude yo comprender entonces que había una relación con la iglesia de Tiatira y con la iglesia del equipo evangelístico Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad. Porque estas 7 iglesias están en el mundo y de estas 7 iglesias Dios tiene algo en contra de ellas. Y ese algo Dios lo va a sacar a la luz. Y estas iglesias se van a levantar. Y de ellas, cuando ellas rectifiquen ese algo que Dios tiene en contra cada una de ellas, las 7 iglesias van a pensar de la misma manera que piensa Cristo. Porque todos tenemos que llegar a la unidad del Espíritu, estemos donde estemos, con una misma mente y con un mismo parecer. ¿Y cómo se puede lograr esto, bendecido? Cuando todos le creamos a Dios, no creamos en Dios, sino le creamos a Dios, que Dios escogió a Pablo como el último de los apóstoles para traer las buenas nuevas de salvación, aún a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Cuando estas 7 iglesias tomen todo el consejo de Dios y entiendan, ya va un momentico, vamos a prestarle atención a Pablo. Y cuando se coman esas 14 cartas y vean que Pablo va de gloria en gloria y que Pablo trae las buenas noticias de nuestra salvación, como dice en Efesios capítulo 3 del 1 al 11, que se le dio la administración de los bienes de Dios para levantar a una iglesia, que esta iglesia a la vez va a enseñarle a los curas, a los sacerdotes, a los pastores, a los llamados papas y todo lo demás, porque es la iglesia la que les va a enseñar a todos estos. Estos que eran maestros ahora van a tener, así como Nicodemo, venir a ser alumnos del Señor. Entonces, muy importante, como José de Arimatea, que llegaron a preguntarle más bien al rabí, así van a hacer esto. Esto más bien van a aprender de la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que todos han estado por teología, pero la teología no es verdaderamente la ciencia que trae las revelaciones del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, como lo dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. No, para tener la mente de Cristo tiene que estar predestinado, escogido por Dios, apartado para conocer esta verdad. Y esta verdad no es por teología, yo lo llamaría por teología, porque hay que estar loco para entender estas cosas y vivir por ellas. Pero lo cierto es que estas cosas hacen un mejor trabajo que el que han hecho la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Pentecostal, Bautista, Presbiterianos, Testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Durante tantos, se puede decir hasta miles de años. Tantos años haciendo esto las iglesias y nunca han logrado lo que está logrando en tan poco tiempo. 12 sábados, con 3 meses, oyendo usted las escrituras de Pablo, usted cambia automáticamente la forma de pensar. Pero lo más tremendo y emocionante de esto es que automáticamente también cambia la manera de vivir, porque es las cartas de Pablo es la que te transforman y la que te hacen comprender que tú, según la carne, eres y actúas como el mismo diablo, pero según el Espíritu eres tan Dios como es Dios. Por eso, cuando nosotros ya aprendemos esto, no le echamos la culpa a un tercero, sino que decimos, nosotros somos culpables de nuestros propios hechos. Por lo tanto, como está escrito en Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas, entonces tú empiezas a pagar, pero con la frente en alto, a pagar todo el mal que has hecho,
Pero lo más importante, que no sigues sembrando mal, sabiendo que si sigues sembrando mal, pues más mal vas a recoger. Esto es lo que hace que haya un cambio y una transformación en la vida. ¿Y quién te lo enseña? La escritura del amado apóstol Pablo, por la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo que está en ti empieza a reaccionar, empieza a despertar. Como está escrito, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Son 7 iglesias que salieron de Asia. Estas son 7 iglesias principales de la cristiandad temprana. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto ocurre con Pablo y Bernabé. Con Pablo y Bernabé. No fue con Pedro, Santiago ni Juan. No. Con Pablo y Bernabé. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, el cual es Pablo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron y allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia verdadera es solícita en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La iglesia verdadera no es formada por un hombre. La iglesia verdadera es formada por Dios. Porque Dios, como dice Ezequiel capítulo 34, es el que tomó ahora las ovejas que tenían todos los pastores y Él mismo las está pastoreando. Para que se cumpla el Salmo 23, 1 y 2 y Juan capítulo 10, versículo 16. En un cuerpo. Así que la iglesia verdadera es solícita en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En un cuerpo, en un espíritu, un cuerpo y un espíritu, no una tricotomía, una dicotomía, cuerpo y espíritu. Por ahí dice, no, espíritu, alma y cuerpo. No, el alma es el alma viviente, o sea, tu cuerpo, un ser viviente. Y el espíritu es el ser espiritual. Somos una dicotomía, no tricotomía. Y después vamos a hablar de ese tema para que entendamos que no somos 3, seríamos 4. Y no somos 4, sino 2. Una dicotomía. Por eso dice, la iglesia verdadera es solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Recuerden que Juan bautizó con agua para arrepentimiento y dio testimonio que venía uno que aunque llegó después de él, era antes de él, y aunque él no era digno de desatar siquiera la sandalia de sus pies, él bautizaba con agua, pero aquel venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Habían 12 hombres y el apóstol Pablo se consiguió con ellos. Esto está en el libro histórico de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5, lo pueden leer. Entonces vino el amado apóstol Pablo y les preguntó, ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo le pregunta, ¿y en qué fueron entonces bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Ah, les contesta Pablo, Juan bautizó con bautismo de agua, dando testimonio que venía uno después de él y que era antes de él, que éste bautizaba con Espíritu Santo.
porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento, para que Juan los lavara mientras llegaba el maestro. Al llegar el maestro, fueron bautizados. ¿Cómo? Por medio del conocimiento. Cuando ellos creyeron, fueron bautizados. Hoy, si tú estás creyendo, estás siendo bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Yo lo recibo. Entonces dice, la iglesia verdadera es solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Dónde está eso? En la carta a los Éfesos, capítulo 4, versículo 3 al 7. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos que tenemos un llamado para abocarnos a la única y verdadera iglesia del Señor. ¿Dónde está? En tu casa. La iglesia que está en tu casa. Desde tu casa, tú oyes la gracia del Señor. Tú lees las Sagradas Escrituras, cómete las 14 cartas de Pablo, cómete el libro histórico de Hechos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28, y ahí vas a conseguir la respuesta sobre todas las cosas. Vas a ir viendo que Pablo hablaba de bautismo de agua y después dice, a mí no me mandaron a bautizar sino a predicar el evangelio. Y luego más adelante viene y dice, no, el bautismo de agua es un rudimento. Así de la misma manera con el pecado. Muy importante, como está escrito en Colosenses capítulo 2, que Cristo murió por nuestros pecados, por todos los pecados. No fue que dejó uno por ahí y los otros, no fue por todos. Así que muy importante comprender lo que está escrito en la carta a los Efesios capítulo 5 del 1 en adelante. Muy importante esta carta a los Efesios. Dice, sé pues imitadores de Dios. La verdadera iglesia va a ser imitadora de Dios. No imitadora de un hombre, no, imitadora de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oído, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo tenemos que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser? Imitadora de Dios. Tenemos entonces que comprender quién es Dios. Y andar en amor como también Cristo nos amó. O sea, como Dios estuvo en Cristo, así lo tenemos que hacer nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros debemos también entregarnos por los hermanos. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oído aquí, amada, muy importante. Tú, querido hermano, que todavía, hermano, hermana, que todavía estás según la carne y no en el espíritu, oye esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Recuerda que si tú eras algo esto, ya no lo eres. Ya el Señor te ha lavado, te ha justificado, ha redimido. Entonces ahora no eres una nueva criatura en el Señor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Yo lo recibo.
Anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú, querido hermano, tú, querida hermana, sabes lo que es agradable al Señor. Tú lo sabes, tú conoces bien la diferencia entre el mal y el bien. Entonces, hoy, la bendición de Cristo, como dice Hechos 3:26, es que cambiemos del mal al bien. Andemos entonces en los frutos del Espíritu y no satisfagamos más los deseos de nuestra carne. Que no haya nunca más en nosotros ni fornicación, ni avaricia, ni adulterio, ni celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías y enemistades. Que todo eso quede atrás, que todo eso quede destruido. Por eso que clamamos Abba Padre. Muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que entendamos que la iglesia del Señor no está en cuatro paredes. La iglesia del Señor está en todas las naciones. Y tú eres miembro de esa iglesia. Que nadie te diga lo contrario, porque por tu fe es hecho. Tú perteneces a esa iglesia. Ni un pastor, ni un sacerdote, ni un cura, no. Eres tú con Dios. Tus actos son los que te definen. Por eso andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne, por lo cual clamamos Abba Padre. No se olviden compartir, no se olviden darle mucho a la pantallita y no se olviden ustedes comentar, sobre todo comentar. Recuerden colocar la palabra hilo espiritual. Este programa se llama Hilo Espiritual. Por eso todos los días estamos en este hilo espiritual con el favor de Dios para llevar las buenas noticias a todas las naciones. Y son muchos los temas de los cuales hay que hablar, porque muchas personas están atrasadas con respecto a la verdad del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Y muchos llamados ministros, pastores, curas o sacerdotes están llevando una información errada. ¿Y por qué es errada? Porque la verdad te hace libre. Y cuando no eres libre, entonces la información que tienes no te da libertad y por lo tanto está mal. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerden, queridos hermanos, benditos y benditas de Dios, estar siempre activos con la misma mente y el mismo parecer que es en Cristo, Señor nuestro. Por lo cual clamamos Abba Padre. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Amén, lo recibo, Abba Padre. Gracias a Dios por ti. Unite. Feliz día. Gracias a Dios por ti, bendecido. Amén, lo recibo. Recibo esas bendiciones. Yo creo que Camila es la que nos va a cantar hoy. Feliz día, amada. Feliz día, amén. Mami, yo lo voy a hacer así, mira, mami, mira. Está como muy lejos del micrófono. Yo le voy a cantar. Amén. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende.
Nunca pierde, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó por la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Pam, pam. Ah, ya va, Padre, qué hermoso. Yo soy Valentina. Valentina, feliz y hermoso día. ¿Cómo está esa amada iglesia del Señor? El sol. Amén. Elizabeth no estará por ahí. Para que me ponga los cuadritos en la pantalla, Elizabeth. Ay, no. No está. El Lienay, no sabía hacer eso. Ay, no, Porque nada más tengo 6 cuadritos y hay más que quieren entrar también en este live. Hay más personas que quieren entrar. Dale bendecido, el hijo no está y el Lienay no sabe. No sé cómo ayudarlo. Amén. Abba Padre, muy bella esta canción. ¿Quién más va a cantar además de Valentina? Ajá, activo el bendecido ministro Miguel Daniel. Sí. Ahí lo veo en cámara. Sí, amén. A ver, ¿nos vas a deleitar con los 10 mandamientos? Sí, sí. Sí. Gracias a Dios por ti, Camila Flow. Madre pues. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Sí. Amén. Bienvenida, Camila Flow. Sí, los 10 mandamientos. Abba Los Padre. 10 mandamientos son: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, quitar fiestas sábados. El quinto, honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltarás falso testimonio. El último, no creerás en tu prójimo. Pedirle más gracias. Amén. Abba Padre, qué hermoso. Porque hay muchos, hasta ministros, que no se saben los 10 mandamientos. Bendiciones para el servicio. Gracias a Dios por ti, por todo eso. Abba Padre. A ver, ¿quién me canta otra? Eso es así cuando... Ahí está la hermosa, bendecida Yoxibel. Qué linda, Dios mío santo. Sí. ¿Quién va a cantar otra? Yo. A ver, cántame. Alabemos al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios, santo del Señor. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende.
Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es el Señor, mi Salvador. Trae el vacío. Lucho con la carne y la destruyo. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo también. Gracias por eso, quiéreme. A mí me fascinan las cosas queridas. Sí. Yo como que yo en otra vida fui familia de una guaira. Sí. Gracias por eso, quiéreme. Yo los quiero mucho, mucho, mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Gracias. Bendito y bendito. En azúcar. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. No tenéis de la otra, de litro y medio, ni de 2 litros. Me viene posiblemente el Señor mi Dios, el Señor mi Dios, que mora en mí. El Señor mi Dios, que está conmigo ahora. El Espíritu Santo de amor que mora en mí, en mi interior. 1 kilo de qué? Santo me hace a mí, el Señor que mora en mí. El aceite. Santo me hace a mí. El Señor que mora en mí, todo pensamiento de bondad y de amor, en todo lo bueno, lo puro y lo honesto, en eso pienso yo, con el Espíritu Santo de mi Señor. Santo, santo me hace a mí, santo, santo me hace a mí, el Señor mi Dios que mora en mi interior, y su espíritu de amor. Abba Padre. Voy a preguntarle a Elizabeth que me ayude aquí para los aplausos, que ella me enseñó la otra vez y ya se me olvidó. Gracias a Dios por todos ustedes que están ahorita unidos en este live, que estuvieron desde el principio también oyendo la buena palabra de Dios. Gracias por todos esos comentarios, por esos compartir. Gracias por todos esos hermosos obsequios. Gracias a cada uno de ustedes por la ayuda mutua. Y recuerden lo que está escrito en 1 Corintios 15:58, que Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Amén. Y ahorita todos ustedes están juntamente conmigo trabajando en la obra del Señor. Amén, lo recibo. Para llevar la buena palabra de Dios a todas las naciones. Por eso clamamos a Abba Padre. No esté creyendo mentiras, ni en religioso tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. No es. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Amén, lo recibo. Mira, es Dios quien nos viene a hablar estas buenas nuevas de salvación.
Y Francesco Gael, ¿cómo está? Brillando más que el sol. Brillando más que el sol. Amén. Abba Padre. Cuando brillas más que el sol. Mira, usted sabe que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, no una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos al Dios de la gloria. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino, te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Yo lo recibo, amén. Amén, Abba Padre. Amén. Ajá, ¿y quién nos va a cantar la otra cancioncita? Cancioncita. Así siempre canta la bendecida Carmen. Siempre. Carmen. Yo voy a cantar. Adelante. ¿Dónde está? Recuerden compartir. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. ¿Dónde? Para que papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos para que papá Dios nos quiera y nos dé mucho regalo. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Abba Padre, qué hermoso. Ese es un coro precioso. Para reinar en vida. Para reinar en vida necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y alegría y arriba, papá. Allá arriba, por ti creeré, por ti creeré. Sí, yo sí soy de la gracia. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, qué bonita canción. Qué bello.
Bueno, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe será hecho. Y hoy recibes sanación para levantarte de esa cama. Amén, lo recibo. Amén, lo recibo. En el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante de Dios como una virgen pura, santa, inmaculada. Mira, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, a Cristo, para la gloria del Dios y Padre eterno. Y que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante que alumbra a todas las naciones. Por eso clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, amadas. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recuerden que esto será subido también en YouTube y lo podrán ver ahora más tarde. Y darle seguir, compartir, comentar y darle a la campanita. Me gusta. Mucho tic-tac, tic-tac, para que esto llegue a otras personas en todas las naciones. Recordando lo que está escrito en 1 Corintios 15:58, que Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Así que trabajemos con ánimo, diligentemente y con mucho amor, para que esto llegue a todas las naciones. Los amo, amadas. Gracias y paz, ángeles, con todos ustedes. Amén. Amén, de la misma manera. Amén, lo recibo.